Hola, en este nuevo vídeo vamos a ir un paso más allá y vamos a ver el concepto de función a trozo. Las funciones a trozo son funciones que, dependiendo del intervalo en el que estemos, tienen una expresión o tienen otra, ¿vale? Hasta ahora las funciones que hemos visto tienen una única expresión y ya está. Esa es la expresión que tenemos para el dominio que nos digan o que calculemos. Entonces, en las funciones a trozos, lo que ocurre es que vamos a tener una función y vamos a tener diferentes expresiones dependiendo del intervalo o del tramo en el que nos encontremos. Por eso se llama función a trozos, porque dependiendo del tramo en el que estemos, tienen una expresión o tienen otra. Entonces, al ir cambiando de expresión en cada tramo, pues se comporta o la gráfica es de manera diferente. Podemos tener un tramo en el que la función sea una recta, luego que sea una parábola o que sea una función exponencial. Vamos a empezar viendo un ejemplo. Pues el ejemplo es el siguiente. Una función f de la variable x que vale 3x menos 4 si la x es menor o igual que 1. O vale x menos 2 si la x es mayor que 1. ¿Veis que la función tiene varias expresiones? Tiene la expresión 3x menos 4 y tiene la expresión x menos 2, dependiendo del tramo en que nos encontremos. Pues, ¿cómo se interpreta esto? Vale, pues vamos a pintar el dominio de la función que es r. Y fijaros, marcamos el punto 1. El punto 1 porque es el punto donde hay un cambio de una función a otra. Y tenemos dos tramos. Si x es menor o igual que 1, estamos pintando en rojo, es decir, desde menos infinito hasta 1, la función que tenemos que utilizar es 3x menos 4. Esa es la función que utilizamos en ese tramo. Y luego tenemos el otro tramo, que es x mayor que 1, que en ese tramo la expresión de la función es x menos 2, ¿vale? Dependiendo del intervalo, la función pues tiene un valor o tiene otro. Lo primero que podemos hacer es calcular valores de la función, f de 0, f de 3, f de menos 2 y f de 1. Al tener varias expresiones tenemos que tener cuidado. F de 0. Lo primero que tenemos que ver es 0, qué instrucciones o qué expresión hay que coger para calcular su imagen. Pues si os fijáis, 0 está en el intervalo x menor o igual que 1. Por tanto, tenemos que utilizar la expresión 3x menos 4 para calcular el valor de la función en 0. Sería entonces 3 por 0 menos 4, menos 4. Ojo, no utilicéis x menos 2 para calcular la imagen de 0, porque eso es para valores mayores que 1. Si tenemos valores menores o iguales que 1, tenemos que utilizar 3x menos 4. ¿Veis? En realidad no es tan complejo. Es simplemente tener en cuenta dónde o qué, mejor dicho, qué expresiones tenemos que tomar para calcular las imágenes. Si ahora tenemos f de 3, estamos en el intervalo mayor que x mayor que 1. Por tanto, utilizamos x menos 2. 3 menos 2, 1. Y ya tendríamos f de 3. 3 es mayor que el 1, por eso hemos utilizado la expresión x menos 2. Dependiendo del valor que nos pidan, utilizamos una expresión o utilizamos otra. No tiene más. F de menos 2, pues estaríamos ahora en x menor o igual que 1. Utilizamos 3 por x menos 4. O sea, 3 por menos 2 menos 4. Menos 6 menos 4, que sería menos 10. Y ahora, el punto un poco más complicado, el 1. Vale, pues fijaros, ¿qué expresión utilizamos? La segunda tenemos x mayor estricto que 1. Mayor estricto que 1 no incluye a 1. Mientras que en la primera tenemos x menor o igual que 1. O sea,
menor o el propio 1. O sea, 1 ahí sí que puede tomar el valor 1 la función. Por tanto, cambiamos la x por 1, 3 por 1 menos 4 y sería menos 1. Ese es el valor de la función en 1. Utilizando aquella expresión donde las instrucciones de al lado nos dicen que está el 1, que es en x menor o igual que 1, no en x mayor estricto que 1. Bueno, pues ahora vamos a pasar a representar estas funciones a trozos. Representar funciones a trozos es lo mismo o es muy parecido a representar funciones elementales. Lo único que ahora en cada uno de los trozos pues tendremos que representar una función, llevando a cabo todos los métodos que sabemos. Entonces, ahora vamos a utilizar un eje cartesiano y en cada uno de los tramos vamos a representar la función que se nos dice. Primeramente tenemos el tramo de los menores que 1 y después tenemos el tramo de los mayores que 1. Entonces, si dividimos en 2 nuestro eje, tendríamos que si la x es más pequeño que 1, tenemos que utilizar o tenemos que hacer la gráfica de 3x menos 4 y si la x es mayor que 1, tenemos que hacer la gráfica de x menos 2. Vamos a empezar con la de 3x menos 4. Como es una recta, hacemos su tabla de valores. Cuando la x vale 0, tendríamos 3 por 0 menos 4. Eso es menos 4. Y cuando la x vale 1, 3 por 1, 3, menos 4, menos 1. Le podemos dar el valor 1 con todas las de la ley porque 1 pertenece a su dominio. Al que no pertenece es al de la siguiente. Unimos esos dos puntos y ya tenemos la función 3x menos 4 centrándonos en el intervalo menos infinito hasta 1. Es decir, cuando la x es menor o igual que 1. No pintamos más allá porque no tenemos la función para x mayor que 1. Para x mayor que 1 tenemos que pintar la otra, la función x menos 2. Para ello le damos valores que estén en su tramo a x menos 2. Como tenemos x mayor que 1, pues vamos a darle, por ejemplo, el 2. Y vamos a darle, por ejemplo, el 3. Además, le damos luego de manera opcional el 1. Calculamos los valores que tienen en esos puntos. 2 menos 2 sería 0 y 3 menos 2 sería 1. Esos son los valores que tiene. Y ahora le damos el 1, como hemos dicho, de manera opcional para saber lo que hace la función. Por eso, como 1 en realidad no está en su dominio, pero sí que se acerca la función a él, entonces lo vamos a dar con un circulito como indicando que ese punto en realidad la función se acerca, pero no llega a tenerlo. Entonces, representando los valores, tendríamos el 2, 0, tendríamos el 3, 1, y aquí el 1 menos 1, que en este caso hemos tenido la suerte que coincide con el de antes. Pero si no, lo pintaríamos con un huequecito, porque la función se acerca a él, pero no tiene a ese valor. Se acerca a él, pero no lo tiene. Y eso lo representamos con un punto hueco. No es la mejor notación del mundo, pero es lo que tenemos para nosotros diferenciarlo bien. Ahora unimos los puntos que tenemos y tenemos la otra recta, la x menos 2, en el intervalo ahora de 1 a más infinito, que es donde nos lo habían dicho. Tenemos una función, en este caso ha salido continua, primero tiene una recta y luego tiene otra. Por eso cambia ahí la pendiente en la gráfica, porque una tiene pendiente 3 y la otra tiene pendiente 1. Y en este caso pues nos ha salido una función continua en el punto 1, aunque como ahora iremos viendo eso no tiene por qué ser así. No tienen por qué salir las funciones continuas y que se peguen bien en ese tramo. Pues vamos a pasar a hacer
otro ejemplo. De nuevo vamos a tener una función f de la variable x que va a valer 2x menos 5 si x es menor o igual que 3 y menos x más 2 si x es mayor que 3. Ahora el punto donde cambiamos de función es el 3. Si x es menor o igual que 3, es decir, de menos infinito hasta 3, la función que utilizamos es 2x menos 5. La vamos a poner en rojo en ese intervalo, en ese primer intervalo, en x menor o igual que 3. La función que tenemos que utilizar es 2x menos 5. Y ahora, en el siguiente intervalo, que lo vamos a representar en amarillo, sería x mayor estricto que 3, es decir, sin incluir al 3. La función que utilizamos es menos x más 2. Vamos a poner en amarillo para diferenciarlo. Vale. Vamos a pasar a representarla directamente. Ahora, el punto donde cambiamos de función es el 3. A la izquierda de 3, es decir, x menor o igual que 3, tenemos que representar la función que hemos puesto en rojo, 2x menos 5. Y a la derecha de 3 tenemos que representar la función que hemos puesto en amarillo, menos x más 2. Vamos con la primera. Le damos valores dentro del intervalo donde está definido. Por ejemplo, el 0 y el 3. El 3 se lo damos con todas las de la ley porque la función está definida para menor o igual que 3. Si le damos el valor 0 tendríamos 2 por 0 menos 5, menos 5, 0 menos 5. Ahí lo tenéis. Y si le damos el valor 3 tenemos 2 por 3, 6, 6 menos 5, 1. Tres, 1. El punto está relleno porque toma el valor 3. Unimos los puntos y listo. Ya tendríamos la función 2x menos 5 representada para x menor o igual que 3. Nos olvidamos de la parte de la derecha porque no hemos definido la función en ese lado. Ahora, para x mayor que 3 tenemos que pintar la función menos x más 2, que de nuevo es una recta. Pues le damos dos valores y listo. Ahora tiene que ser en el intervalo desde 3 a más infinito. Le podemos dar, por ejemplo, los valores 4, 5 y le damos el 3 para ver lo que hace. Pero es un punto al que la función se acerca pero no lo toma, porque x es mayor estricto que 3 en las instrucciones que tenemos para esa función. Si le damos el valor 4 sería menos 4 más 2 menos 2. Si le damos el valor 5 sería menos 5 más 2 menos 3. Y si le damos el valor 3 tendríamos menos 3 más 2 menos 1. Que es un punto al que la función tiende pero no contiene. Entonces tenemos el 4 menos 2 que lo veis por aquí, el 5 menos 3 que lo veis aquí y el 3 menos 1 que es un punto al que tiende la función pero no llega a tomarlo. Entonces lo vamos a pintar con un hueco. Ya he dicho que no es la mejor notación, pero es la que tenemos para diferenciar. Unimos esos puntos y ya tendríamos la función para x mayor que 3. Mayor estricto que 3. Por eso en 3 estamos pintando un punto hueco, porque la función se acerca a 3 todo lo que queramos, pero no llega a tomar ese valor. Fijaros que ahora esta función en 3 tiene una discontinuidad de salto. No ha salido continua como la anterior. Bueno, pues a las funciones a trozos le podemos poner más tramos, le podemos
ponen más funciones que no sean líneas rectas como las que hemos pintado. Puede haber rectas, parábolas, exponenciales, 3 tramos, 8 tramos, 100 tramos. Hay infinidad de funciones a trozos que podemos inventarnos a partir de las funciones elementales. Pues vamos a hacer una tercera en la que va a haber rectas y parábolas. Tenemos una función f de la variable x que tiene la siguiente definición a trozo. Menos x más 2 si menos 7 menor que x menor que 3, que eso se lee en realidad que x está entre menos 7 y 3, ¿vale? Esto leedlo, cuando tengáis algo de este estilo, leedlo que x está entre menos 7 y 3. Fijaros que ahora la función no se define para valores más pequeños que menos 7, es decir, en menos 7 empieza su dominio, no tiene, de menos 7 a la izquierda no tiene expresiones. Luego tenemos que x cuadrado menos 4 es lo que va a valer la función cuando la x esté entre menos 3 y 4, ¿vale? Ya hemos dicho cómo se lee esto. Y cuando la x sea mayor o igual que 4, la función vale x más 5. ¿Vale? En este caso sí se extiende hacia la derecha todo lo que queramos. Entonces, el dominio de la función empieza en menos 7 y se extiende hasta más infinito. Ahora sí, porque tenemos x mayor o igual que 4. Entonces, hasta más infinito sí que se extiende. Y tenemos 3 tramos. Si x está entre menos 7 y 3, si x está entre menos 3 y 4, y si x está entre 4 y más infinito, es decir, si x es mayor o igual que 4. En el primer tramo, de menos 7 a 3, la función que tenemos que coger es menos x más 2. Si estamos entre menos 3 y 4, la función que tenemos que coger es la parábola x cuadrado menos 4. Y si estamos en el intervalo 4 más infinito, la función que tenemos que coger es x más 5. Pues vamos a pasar a representarlo. Empezamos con la función menos x más 2, que la tenemos entre menos 7 y 3. Pues le damos, como es una línea recta, le damos dos valores dentro de su dominio, como pueden ser menos 4 y el menos 5. Y le damos opcionalmente los puntos menos 7 y 3 hacia donde tiende, pero que no toca. O sea, además de esos dos, tenemos que darle opcionalmente los puntos hacia donde tiende, pero que no toca. ¿Vale? Lo pintamos aquí, el tramo donde vamos a pintar esa recta, que es ese tramo, de menos 7 hasta 3. Vamos a pintar la recta menos x más 2. Tendríamos menos 4, 6, porque sería menos menos 4 más 4 más 2, 6, menos menos 5, 5 más 2, 7. Y luego los dos valores hacia los que tiende, menos 3 y menos 7, hacia donde tiende pero que no toca, sería menos menos 3 más 2 sería 5, y menos menos 7 más 2, que sería 9. Vamos a ir borrando esas líneas para no ensuciar mucho el dibujo. Hemos dicho, tenemos menos 3, 5 y menos 7, 9. Representamos todos los puntos que tenemos. Ahí van a ir saliendo ya. Aquí tenemos el menos 4, 6. Aquí el menos 5, 7. Puntos que tiene la función. Y ahora el menos 3, 5 y el menos 7, 9. Puntos hacia los que tiende. Como son puntos que no tiene, pero hacia los que tiende, los pintamos con un huequecito.
en un círculo huequecito. Ahí estaría el menos 3, 5 y ahí el menos 7, 9. Unimos y ya tendríamos representada nuestra línea recta menos x más 2 en el intervalo menos 7, menos 3, donde se ha definido. Vale, una vez representada esta función, pues pasamos a la función x cuadrado menos 4, que es una función cuadrática. Y su representación gráfica va a ser una parábola. Pues para representarla, utilizamos el método que conocemos para pintar una función cuadrática cuando no está dentro de una función a trozos. Y lo único que si hay algún punto que no de los que calculamos que no nos sirve, pues no lo utilizamos y listo. Por tanto, podemos empezar calculando la forma que tiene esa parábola, que es convexa, porque A es igual a 1. Va a ser una parábola convexa. Luego podemos pasar a calcular su vértice, que está en menos b partido 2a. En este caso b vale 0 y a vale 1, pues sería 0 partido 2 por 1, sería x igual a 0. Calculamos la coordenada y del vértice, cambiando x por 0. Y tenemos que el vértice está en 0 menos 4. Ahora calculamos los puntos de corte con los ejes. El eje y es cuando la x vale 0, que es 0, c siempre, o sea 0 menos 4. En este caso el vértice coincide con el punto de corte en el eje y. Y con el eje x es cuando la y vale 0, tendríamos la ecuación de segundo grado, x al cuadrado menos 4 igual a 0. ¿De dónde? X al cuadrado igual a 4. X, por tanto, es la raíz más menos la raíz de 4. ¿Veis qué importantes son ahora los más menos? Si no ponéis los más menos, os coméis un punto de corte. Y ya la estáis liando. Tenemos entonces el 2, 0 y el menos 2, 0. Vale, vamos a ir pintando lo que tenemos. Podemos utilizar todos los puntos que hemos ido obteniendo porque están dentro del dominio. Si no, pues desecharíamos los que no estuviesen y listo. Pero el vértice 0, menos 4 lo podemos pintar. Y los puntos de corte 12, menos 2, 0 y 2, 0 se pueden representar. Pues bueno, ya una vez representado el vértice 0, menos 4, donde vamos a tener el eje de simetría de la parábola y los puntos de corte menos 2, 0 y 2, 0, pues podemos ver que hace la función en los extremos de su dominio. Son puntos que nos gustaría saber cuánto vale la parábola en esos valores, porque son los puntos donde dejamos de representarlo. Eso siempre tenerlo en cuenta, que vaya a querer tener esos valores. Entonces hacemos nuestra tabla de valores con menos 3, que se lo podemos dar con todas las de la ley, y 4, que es un punto al que tiende, pero que no tiene la función. La función es x al cuadrado menos 4. Para x igual a menos 3 tendríamos menos 3 elevado a 2 menos 4. Entonces 9 menos 4, que es 5. Y para x igual a 4 tenemos 4 al cuadrado menos 4, 16 menos 4, que es 12. Tenemos el punto. Este punto de momento está hueco. Tenemos el punto 3, 5, que es este que tenemos aquí, que ahora la función, la parábola, vale 3, 5. Entonces pasa de estar hueco a estar relleno, porque ahora la función, la que sí vale menos 3,
sí que tiene a ese valor. Y la función vale en 4 vale 12. En 4 vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí en 4 vale 12. Que es un valor al que tiende, pero que no toma. Por simetría podemos obtener también este punto. Y ya podemos representar la parábola en el intervalo menos 3, 4. Podríamos extenderla, pero nos centramos solo en el intervalo que nos dan. Esa es la parábola x al cuadrado menos 4 en el intervalo menos 3, 4. Y por último nos queda solo representar la función x más 5 en su intervalo, que le damos dos valores, 4 que se lo podemos dar con todas las de la ley y 5. En 4 vale 9, 4 más 5, 9 y en 5 vale 5 más 5, 10. Tendríamos en 4 vale 9, que está aquí, y en 5 vale 10. Ahora en 4 pintamos un punto normal porque la función toma ahí el valor 9. Es decir, que lo toma, no es un valor que tiende, sino un valor que toma. Entonces, fijaros, ya tendríamos representada la función. En este caso, la función en menos 3 es continua. La recta y la parábola se han unido bien. Pero en 4 tiene una discontinuidad de salto finito. Pues como ya estáis viendo, aparecen infinitas posibilidades con las funciones a trozos. Podemos tener muchísimos tramos, muchísimas funciones, y es importante que manejéis muy bien la representación de funciones elementales para conseguir estudiar bien las funciones a trozos, porque las funciones a trozos no son más que las funciones elementales, pero en diferentes trozos, y dependiendo del tramo o intervalo, pues tienen una expresión u otra, pero esas expresiones normalmente son de las funciones elementales, sobre todo las que vosotros vais a estudiar. Pues bueno, como siempre os digo, cualquier duda contactad conmigo, y si queréis pues hacemos alguna videollamada para las dudas que os vayan surgiendo. Cada vez vamos avanzando más y cada vez se va complicando esto un poco más, así que contad conmigo para lo que necesitéis y de verdad preguntad todo lo que necesitéis. Bueno, seguid siendo responsables, mucho ánimo y un saludo a todos.